Ya, estamos listos, podemos empezar. Ya. Buenas tardes, estamos con la doctora Si te- Micrófono. Tu micrófono. que me confundí con el... Bueno, buenas tardes, estamos con la doctora Rosana Pey, licenciada en Biología y doctora en Ciencias con mención en Biología Celular de la Universidad de Chile, asesora para la reforma de la educación superior entre el 2014 y 2015, coordinadora de la cátedra Amanda Labarca de la Universidad de Chile, actualmente vicepresidenta de SENDA, Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Bienvenida, profesora Rosana. ¿Ah? Gracias por habernos dado este espacio para conocer su opinión sobre las razones que hay para votar en contra y principalmente lo relacionado con algunas de las partes más fundamentales, como son la educación, la salud y las pensiones, también el Estado social y democrático de derecho. A usted ahora verá los tiempos en que intervenga en cada uno de esos espacios. Así que le dejamos la palabra. Bueno, en primer lugar, les mando un muy afectuoso, cercano saludo y agradecimiento por esta oportunidad de conversar con ustedes, con la corporación de la Universidad Técnica del Estado, la gloriosa Universidad Técnica del Estado, transformada hoy día en parte, no totalmente, en parte, parcialmente, en la USACH, la Universidad de Santiago de Chile, que me toca además conocer bastante cerca porque actualmente, además de lo que ha presentado Fernando Salazar, muchas gracias por tu presentación, me toca estar también integrando la junta directiva de la USACH. Entonces, es un interés por varios lados y agradecimiento de estar en esta conversación. En este año también de los 50 años del golpe de Estado. Yo diría más bien, o muchas personas así lo han mencionado, ¿cierto? Los 50 años de conmemorar el gobierno del presidente Salvador Allende, porque conmemorar un acto tan nefasto, criminal como un golpe de Estado, digamos, hay que recordar, ¿cierto? Hay que hacer memoria de lo que ahí pasó, pero como conmemoración yo prefiero conmemorar el gobierno de la Unidad Popular, en donde la técnica del Estado pues era un lugar mucho más que una universidad con cobertura en las regiones, en todo el país, ¿cierto? Era mucho más que eso, era el espacio de la cultura, el espacio, además, de lo que hoy día llamamos integración, ¿cierto? De tantos problemas que hoy tenemos que estaban resueltos. El rector Kirchberg tenía planteamientos en educación para el país, con una perspectiva de largo plazo, de incluir al pueblo, de incluir a las hijas, a los hijos de los trabajadores y campesinos, de los estudios técnicos, de la cobertura de educación y de investigación con sentido del país, en fin. Entonces, bueno, los saludo eh, desde ahí, con ese ánimo de agradecimiento y también reconocimiento, porque el trabajo que hace la corporación de la universidad, de la ex Universidad Técnica, ese trabajo de memoria también y de mantener en el presente esos momentos y esas acciones, esas ideas, es muy relevante. En las conmemoraciones de los 50 años que hubo en la USAT, ustedes estaban presentes y, y, y eso está vivo, gracias al trabajo tan persistente, de tanta paciencia también que hay que tener en estos tiempos, ¿no es cierto?, donde hay tanta ingratitud y, y aberraciones también. Y una de esas
pues es este momento que estamos viviendo ahora, en donde después de un estallido social al que se llegó por un sistema económico y social que, digamos, es bastante abusivo. Podemos después repasar esos abusos que son persistentes, que siguen estando presentes, ¿cierto? Llegamos entonces a la apertura tan resistida de revisión y de nueva constitución, un tema que no es nuevo, es un tema del que venimos hablando, digamos, por mucho tiempo. Necesitamos una constitución escrita en democracia, con procedimientos democráticos y con resultados que propendan a la profundización de la democracia, no a su limitación, ¿cierto? Ese, digamos, deber democrático de Chile pendiente, que viene de arrastre, de resistir a las transformaciones y a una verdadera constitución democrática, pues finalmente fue aceptado por un estallido social, ¿cierto? Que ahora tratan de decir que ese estallido social, digamos, fue manipulado, fue articulado, es violento. Bueno, no hay estallido social en paz. Estallido social en paz solo se puede conseguir por vías democráticas, donde se resuelvan las cosas en el Parlamento, por legislaciones democráticas, y todo eso estaba impedido y taponeado en este país, ¿cierto? Cada vez que en el Parlamento se lograba instalar un tema de gran sensibilidad para el país, para avanzar en derechos, pues incluso con las largas discusiones y se llegaba a, a aprobar, terminaba en el Tribunal Constitucional, ¿cierto? Lo que ponía en evidencia que es la Constitución la que estaba impidiendo esos avances democráticos. Bueno, digo que es un momento bien aberrante, porque después de llegar a una necesidad de nueva constitución y destapar eso, ¿cierto? Pues llegamos a un momento, bueno, con un plebiscito que se perdió con la propuesta, pues llegamos a un punto en donde uno tendría que decir, el proceso se diseñó de una manera antidemocrática, abiertamente antidemocrática. Entonces ese sería como un primer punto, ya entrando en materia de lo que enfrentamos, de esta nueva constitución, de este plebiscito del 17 de diciembre. El proceso no ha sido democrático en esta etapa actual que vamos a votar el 17 de diciembre. No olvidemos que, digamos, borraron de un plumazo la votación que tuvimos, que era que queríamos constitución y no queríamos una redacción con un órgano mixto, ¿cierto? Porque eso se votó en un plebiscito. ¿Queremos nueva constitución? Mixta no. ¿Y qué es lo que tuvimos? Mixta, ¿no es cierto? Ahí hay un primer paso antidemocrático, porque al pueblo no se le preguntó, ¿usted quiere mixta o no mixta por un ratito? Y después y este plebiscito vale un rato y después nos vamos a saltar este ejercicio democrático. No, se lo saltaron tranquilamente y nos instalaron una comisión de expertos, ¿cierto? Ahora digamos, la comisión de expertos es lo menos malo de esta etapa, pero la comisión de expertos no vamos a decir que es democrática, fue nombrada a dedo con unas características muy cuestionadas en su momento, que escribió un documento de bordes, los 12 bordes, ¿cierto? También son sacados de la manga, ¿ya? Son sacados de la manga, que nos recuerdan momentos en donde las decisiones del pueblo las tomaban entre cuatro paredes, ¿cierto? En una comisión designada a dedo. Esto también fue una comisión designada a dedo. Y pues luego tenemos este resultado. Tenemos el resultado de un texto que transversalmente, de todos los colores políticos, ha habido señales de alerta. Y las señales de alerta
pues a grandes rasgos, después podemos entrar en mayores detalles, ¿cierto? Más allá de que el proceso fue, desde mi perspectiva, antidemocrático, profundo, ¿no? Profundamente antidemocrático, con un proceso que se llamó de participación ciudadana, que francamente, digamos, no lo hemos analizado suficientemente porque tenemos problemas mayores en este momento con el texto, pero no sé a qué se refirieron con esa participación ciudadana de, digamos, de pacotilla, ¿no? De pantalla, porque no da para ni siquiera ese nombre, que fue tampoco, digamos, no tuvo ninguna incidencia, ni ninguna trascendencia, nadie consideró lo que se llamó aquí en estos meses participación democrática. Yo diría que el texto, como digo, después podemos entrar en mayores ahondamientos o detalles, pero tiene algunas características bastante preocupantes generales. En primer lugar, yo usaría la frase tristemente recordada de Francisco Franco. Cuando dejó el poder, dijo, no se preocupen, aquí queda todo, queda atado y bien atado. O sea, vienen otros, vienen procesos democráticos, entre comillas, pero aquí dejamos todo atado y bien atado. Esta es una propuesta que esperemos que pierda. Yo espero que gane el en contra, no me voy a equivocar, el en contra, que gane el en contra de este texto que está atado y bien atado, porque este es un texto rigidizado, es un texto en donde se ha dejado, ahí hay se habla de retrocesos sociales, de derechos, hay un retroceso en democracia, porque si veníamos avanzando en reconocer que no se puede tutelar la soberanía popular, no se puede tutelar la democracia, se partió con parlamentarios designados, ¿cierto? Con Pinochet sentado en el Parlamento, digamos como figura máxima de lo que estoy diciendo. Eso lo hemos ido superando. Pero aquí volvemos para atrás en el sentido de que la expresión popular, democrática de elegir un parlamento va a tener grandes limitaciones porque ahora los quórums para hacer cambios han aumentado, de tal manera que cualquier ejercicio democrático de progreso, de derechos, que antes se veía entorpecido, pero lográbamos algo, y se chocaba con el Tribunal Constitucional, pues con esta constitución de aprobarse, que espero que no ocurra, ¿cierto? Eso se va a ver aún empeorado. Con quórums altos hay un intento por dejar atado y bien atado aquellos elementos que a estas personas, porque este es un texto escrito por el Partido Republicano, con la comparsa de Chile Vamos, pero escrito por el Partido Republicano. Tuvimos ahí incluso un personaje que hasta sus propios familiares dijeron que era un peligro público. Comparto la opinión del familiar, lo ha demostrado con creces, un personaje que tendría que estar en el psiquiátrico, sentado en el diván, analizándose en vez de escribiéndonos una propuesta, pero así es este país, lo tuvimos ahí. Esta es una escritura de mano del Partido Republicano directamente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está atado y bien atado. Primer punto, va a ser muy difícil avances democráticos por la soberanía popular a través de un parlamento con este texto. Recorre el texto una desconfianza democrática, una desconfianza en la soberanía popular. Entonces, hay reducción de parlamentarios, hay alza de quórum y queda congelado a nivel constitucional una cantidad de elementos que han sido los causantes del estallido, ¿cierto? Como son los temas de educación que quedan consolidados, ¿cierto? Las formas de financiamiento de la educación. Queda consolidada el sistema de ISAPRES,
que está absolutamente cuestionado, quebrado, fracasado, y es uno de los grandes causantes de injusticias sociales en nuestro país. Un sistema de salud pública debilitado, con un sistema privatizado que pues está al servicio de la gente que tiene más recursos. Eso queda consolidado. También queda consolidado a nivel constitucional el sistema de pensiones. O sea, toda la discusión que estamos dando para tener pensiones dignas y que el sistema financiero no se siga robando la plata, todas esas discusiones van a ser discusiones arar en el mar, porque va a quedar a nivel constitucional, entonces no vamos a poder hacer ya ni siquiera los intentos tibios de cambiar unas pequeñas cosas que hemos visto en estos tiempos. Luego, en el tema recursos naturales. Estoy pasando por los grandes temas de abusos que hay en este país. En el tema recursos naturales, eso ha sido bastante discutido ya en la incipiente campaña que tenemos, ¿cierto? El agua se va a mantener privatizada y los recursos naturales como son el cobre y el litio, que hemos intentado, ¿cierto? Hay muchos compañeros, compañeras, ustedes los han invitado a muchos de ellos que trabajan en esa recuperación, en las propuestas de recuperación del litio, del cobre, que lo tenemos entregado, ¿cierto? A empresas extranjeras o a empresas que son francamente cuestionables, como Sopimit, ¿cierto? No vamos a poder recuperarlo. No vamos a poder recuperarlos esos recursos naturales. Agua, cobre, litio, etcétera, ¿cierto? Por las reglas que están puestas. Desde luego hay un asunto aquí con los derechos de las mujeres, con los derechos de reproductivos y con los derechos de los niños y niñas, que está muy cuestionado desde los organismos especializados en estas materias y de derechos humanos. Hay aquí problemas flagrantes. O sea, es decir, y por último, el tema laboral, ¿no es cierto?, que también es el otro gran paquete de problemas. En el tema laboral hay retrocesos muy abiertos. Han estado haciendo alerta, levantando las alertas desde personas cercanas y entendidas al mundo del poder judicial, de derechos humanos, de las luchas feministas, de la salud, de pensiones, de recursos naturales, medioambientales, en momentos en donde la alerta mundial por el medio ambiente se levanta con mucha urgencia y alarma, pues todo eso está mal en esta Constitución, en este texto. Son, como se ha dicho, abiertos retrocesos. Ahora, además de las cosas muy conspicuas y expresamente redactadas, hay digamos, una lectura que hay que hacerse de letra chica. El texto está lleno de trampas, está lleno de asuntos que se dicen de una manera y luego se abre la compuerta a que, digamos, hayan retrocesos. Entonces, yo diría que si partimos aquí con un estallido social, porque la ciudadanía, el pueblo chileno, está sometido a unos abusos de tal nivel que lo llevan digamos, a no resistir más, y tenemos una constitución que nos proponen, que nos hace retroceder respecto de esto, digamos, más allá de que uno diga, bueno, ya, o sea, a esta gente se le ocurrió esto, que es proteger sus propios derechos de élite privilegiada, más allá de eso, pues realmente nos enfrentaríamos, de aprobarse
algo de esta naturaleza a una efervescencia social y a una tensión mucho mayor. Entonces, esos argumentos que nos dicen, bueno, votemos a favor para terminar de una vez con esto de la Constitución, tengamos una Constitución y después la vamos arreglando, ¿ya? Eso no es posible porque esta está atada. Es falsa ese camino y además es un camino que nos va a llevar a una efervescencia por causa de abusos sostenidos y profundizados. Eso para partir. Lo dejo ahí. Gracias. Consulta, opinión, preguntas. Me levanta la mano y abre el micrófono. Apolo. Y después Emilio. Gracias, Fernando. Me parece fantástico el planteamiento. Solamente quería recordar a Jaime Guzmán emulando a Franco, ¿no? Cuando él dice, la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan diferente a nuestros deseos. O sea, el amarre es una cuestión típica de la derecha y en el caso de Franco de los fascistas, igual que Jaime Guzmán. Entonces, es cierto, no tenemos grandes posibilidades eh, de lograr cambios en caso de que esta constitución gane a favor. Cuestión que estamos, por supuesto, trabajando de diversas formas para que esto no suceda. Como personas pensantes, evidentemente estamos claros que esta constitución es un retroceso y eso hay que evitarlo y tenemos que jugarnos para que eso no suceda. Eso por ahora. Emilio. Sí, Rosana, mira, yo te quiero hacer una pregunta bien especial sobre qué opinas tú, desde tu perspectiva como académica, como luchadora de parte del CENSA, la ausencia del pueblo, de las organizaciones sociales, políticas de este país que han estado ausentes de esta discusión. Y no solamente porque los republicanos no querían, está claro. Sí, las posibilidades de que los partidos políticos hubieran hecho acciones existían. ¿Qué opinas tú desde tu perspectiva académica? Bueno, no basta con los resultados, ¿cierto? Los procesos de cómo se llega a esos resultados son también relevantes, porque las formas autoritarias o irrespetuosas de suplantación de las voces auténticas, como se dice en algunos ámbitos, ¿cierto? La suplantación de las voces. No preguntarle a quienes son interesados o afectados o beneficiados, ¿cierto? ¿Qué opinan? ¿Cómo es lo que necesitarían? ¿Cómo llegar a eso, ¿cierto? No incluir a las voces auténticas en los procesos es una forma de autoritarismo, ¿cierto? A veces hipócrita, a veces con una mascarada de participación. Se han inventado formas de participación que son llenar unos formularios. Me ha tocado a mí, por ejemplo, verlo en algunas regiones rurales, en algunas zonas rurales. Se les hacen unas consultas y eso después sabemos que queda archivado, se hace un informe, opinan esto, son porcentajes, y luego las decisiones se toman a nivel central o en este caso ya sabemos cómo se han ido tomando, ¿cierto? Entonces, bueno, no es lo mismo, digamos, digamos, sofocar al mundo popular, rural, auténtico, a las mujeres, a los trabajadores, a las trabajadoras, en fin, una larga lista que uno podría
mencionar, ¿cierto? No es lo mismo construir acuerdos, decisiones, caminos, legislaciones, reglamentos, ¿no es cierto? Políticas públicas, con los verdaderos autores o digamos, a quienes les corresponde que tomar las decisiones de esta manera. Y aquí claramente no ha habido participación. En esta última etapa hay muchas organizaciones, incluso partidos y movimientos y agrupaciones y personas que se han restado. Se han restado porque se veía desde un primer comienzo que esto, digamos, tenía un diseño antidemocrático. Yo pertenezco a Senda y en Senda lo dijimos desde el comienzo. Nosotros no nos sumamos al proceso como sí lo hicimos en el proceso anterior, donde trabajamos en iniciativas populares, trabajamos en las discusiones, en pedir audiencias, en enviar minutas. Aquí Senda se restó y lo dijimos desde el primer momento. Esto es antidemocrático. Deberíamos estar en contra. Digamos, pensábamos que muchos partidos de izquierda debieran estar en contra también. No los tuvieron en un tal vez confianza en que no podía ser tan mal conducido como lo fue finalmente. Pero insisto, incluso si tuviéramos un resultado no tan, digamos, horrible, doloroso, desastroso como este, aún así el proceso es bastante ilegítimo porque, digamos, no estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando de un momento de dictadura, estamos dando pasos, creemos, queremos, necesitamos dar pasos de profundización de la democracia. Se dice que la democracia es la profundización de la democracia. La democracia no es un asunto rígido, estático, al que uno llega. La democracia siempre está más allá, entonces siempre hay que profundizarla. Y ese proceso de profundización es la democracia misma. No es el mantener todo como está e ir a votar un día. No es eso, ¿cierto? Entonces, yo diría aquí hubo condiciones iniciales de diseño que hicieron retraerse por no darle esa legitimidad y por no hacer un juego que se sabía que iba a funcionar de esta manera. Entonces, prestarse para ir a dar una opinión, hacer todo un trabajo, generar unas expectativas para después quedar en un archivador o en un basurero, ¿no es cierto?, con las propuestas y con las discusiones, es algo inaceptable, ¿no es cierto?, para estos tiempos, como lo hemos visto. Gracias, muchas gracias. Pero tal vez Compañero, sí. Ah, no, después. Sí, no, ¿quién quiere, compañeros? A los compañeros que están conectados y no están con la cámara, que si pueden, si quieren hacer consulta, prendan la cámara, compañeros. Para que lo vean. Alexis. Lo descrito por la compañera Roxana está muy claro. Para mí el tema hoy día, voy a hablar a título personal, es que nosotros, como alguien dijo por ahí, no vimos venir el fracaso a partir de las elecciones de diputados, senadores y concejales, donde la derecha aseguró los quórums necesarios para, cualquiera de los dos casos, si logramos a buen puerto el primer trabajo de la nueva constitución, lo iban a parar en el Congreso porque muchas cosas las define el Poder Legislativo. Ahora, en relación a la pregunta que hace Emilio, yo creo que es un fenómeno que se da incluso dentro de nosotros, la poca participación. El poco interés en presentar
nuestras propias ideas de manera personal, porque a lo mejor tenemos miedo al pánico escénico de aparecer hablando, ¿no? Y además que hay un proceso, y la compañera Roxana lo sabe bastante bien, el trabajo en la ciudad o en la gran urbe, donde se tiene que asegurar una cantidad de votos importante, pero no menos importante es el trabajo en las regiones rurales, donde la derecha, por alguna razón, arrasa siempre. Caso típico, ¿por qué en la novena región, donde está concentrado gran parte de la actividad de los compañeros de Gualmapu, siempre gana la derecha en las elecciones? Siempre. Y no vengan a decir que todavía le tienen el término que se usa en la zona, que los indios todavía le tienen el miedo a los jefes. Entonces, nos falta a nosotros un trabajo más específico en los distintos frentes. El gran mundo de izquierda no tiene un trabajo específico hacia los mapuches, no tiene un gran trabajo específico hacia los temas de género de la mujer temporera, porque la mujer temporera sigue estando en las mismas condiciones de hace muchos años. Y es probable que hay algo encendido. Y es probable que con un poco de beneficio, de un baño mejor, una colación mejor, las compañeras temporeras se quedan tranquilas, pero siguen usando químicos, siguen teniendo problemas con los embarazos, siguen habiendo no guarderías infantiles para la mujer trabajadora, y esos son los efectos que dejó la dictadura, cuando nos dejó sin dirigentes, porque hoy día los dirigentes sindicales, sociales, en su gran mayoría son gente joven, que también toman las cosas, a mi modo de ver, digo, insisto, muy alternativas. O sea, si el proceso de octubre, ¿no es cierto?, la nueva forma de ser transversal, algo así como funcionan los anarquistas antiguos, ¿no? No hay jefe, aquí la masa decide, pero nunca le preguntan la opinión a la masa. Entonces siempre se generan divisiones, y cuando una de las cosas que están escritas en los textos de quienes nos consideramos marxistas-leninistas es que cada vez que hay un proceso en alza, la ultraizquierda aparece y desarticula todos los procesos sociales. Eso. Parece. Rosana. Bueno, sin duda tiene toda la razón, Alexis. Ahí hay fenómenos complejos que, bueno, lo que tú señalas del pueblo mapuche, la pérdida de derechos, la expropiación de tierra, el deterioro de sus espacios y territorios, robos abiertamente de tierra. Es un asunto de larga data, ¿cierto? Y se sobreponen, y hay ahí una falta de credibilidad total con los procesos y con las propuestas que se puedan hacer, y con toda razón. Con toda razón, si es que, digamos, ha habido engaño tras engaño aquí. Entonces, yo creo que son fenómenos que hay que analizar de manera especial, separada, porque el fenómeno general de la votación que hemos tenido, que también tiene sus dificultades y sus múltiples cruces. No hay una pura causa, una pura forma desde mi entender, ¿cierto? Se cruza, diría yo, años de no resolver los problemas, de no abordar las reformas estructurales, de gobiernos tras gobiernos democráticos que se acomodaron, que hicieron pactos, que transaron, que se corrompieron también, ¿cierto? Y que han estado chuteando hacia adelante la responsabilidad que han tenido en esta llamada transición, de la que
pensamos que estábamos saliendo y aún no hemos salido, ¿cierto? Estamos en un momento reaccionario, tal vez, en un momento de revancha o de restitución, dicen algunos, ¿cierto? Como lo fue la dictadura, de restitución frente a la revolución de Allende, y aquí hay una pues mini restitución de lo que llaman el Partido del Orden, que no es más que la corrupción, diría yo, articulada de una élite ilegítima. Y eso también produce un ánimo de que se vayan todos, y hay votos de castigo, hay votos de rabia, hay votos de búsqueda. Si esto no resultó, probemos esto otro, y no le vamos a creer nuevamente a los mismos de siempre. Miren ustedes lo que está pasando en Argentina, o lo que va a pasar en Argentina, digamos, vamos a estar nosotros aquí como unos espectadores, donde nos va a llegar también ese efecto de una cuestión bastante aterrorizadora, ¿no es cierto?, de un personaje como el que votaron, y si uno va a ver por qué votaron de esta manera, porque uno piensa, ve a este personaje hablando y se da cuenta de inmediato de qué se trata, y figúrense ustedes que alguien lo vea y lo escuche y decida votar por esa persona. Ya aquí hay un asunto de otro nivel. Pero bueno, ahí hay gente que creyó en grandes promesas falsas, huecas, frases en el aire, ¿cierto? Ahora sí que sí, vamos a arreglarlo todo, no a la casta, qué sé yo, ¿cierto? Es un voto bronca, ¿cierto? Como dicen los argentinos, un voto de bronca, pero también un voto de esperanza de que por algún lado alguien, muy distinto a los otros que han estado marcando el paso y, digamos, no haciendo lo que tienen que hacer, o haciendo peor de lo que tienen que hacer, una búsqueda también. Entonces aquí también tenemos de eso, tenemos voto de rechazo, tenemos un voto de cansancio, un voto de personas que están muy abusadas, que están en situaciones muy precarias y muy desesperadas también. Entonces, bueno, escuchan algo, una promesa, y creen que ese puede ser un camino. Yo creo que no podemos generalizar, porque digamos, la convergencia de todos esos ánimos, decisiones, reflexiones, de un pueblo que no es ignorante, sí, eso hay que decirlo, porque ha habido también aquí la explicación, bueno, aquí la gente no entiende nada, se deja engañar. Yo diría que la ciudadanía en Chile es bastante instruida, bastante enterada, tiene instalado sí un individualismo, un encierro, un sálvese cada uno como pueda, que es lo que esta sociedad llama, ¿cierto? Llama a que uno se las arregle como pueda con salud, con la salud, con todo, con la tercera edad, las personas jubiladas, ¿cómo se las arreglan en este país? Se las arreglan como puedan, con la ayuda de un vecino, de una vecina, un familiar, no con una sociedad que se hace cargo de su ciudadanía, su pueblo, sus trabajadores y trabajadoras, sus niñeces, su mundo laboral, su tercera edad. No, no somos una sociedad que está en eso. Entonces, bueno, esa es la ciudadanía que tenemos. Ahora, yo espero que con todos esos cruces de cosas y toda esa resultante, ¿no es cierto?, en que convergen distintos ánimos, que converjan a votar en contra de esta basofia que es este texto, porque ya es una cuestión que no tiene nombre. O sea, cuando uno lee a personas súper entendidas en Constitución, que dicen, esta cuestión es una aberración, porque no se sostiene, es contradictoria, una parte con la otra no pega ni junta, hay cuestiones que aquí se va a producir una judicialización permanente. O sea, si esto se aprueba, aparte de una efervescencia social, de un retroceso, de producir más abusos y constitucionarlos,
constitucionalizar los abusos, de bloquear la democracia, pues hay ambigüedades en el texto que nos van a mantener en un estado de conflicto judicial permanente por las múltiples interpretaciones y vertientes que se desprenden de textos mal escritos, ¿cierto? Abiertamente mal escritos desde la perspectiva constitucional. Y eso es muy tranquilizador porque, digamos, yo decía a ese argumento que aprobemos esto para terminar esta etapa y entrar en una estabilidad. No se va a poder llegar a una estabilidad con este texto, sino que todo lo contrario. No se podría arreglar y no se va a poder entrar en un cierre de proceso de estabilidad social, porque por el lado de las interpretaciones, de las contradicciones, de los conflictos, de las aperturas a judicializar y también por la vía de profundizar los abusos, vamos a tener una intranquilidad. Hay también una vertiente de conflicto internacional con tratados internacionales que esta constitución intenta saltárselos, intenta resolverlos y bloquearlos por la vía de darlos por anulados, pero no se puede, porque, digamos, Chile no es un país que se vaya a salir del contexto internacional, ¿cierto? Entonces, no nos vamos a aislar y patear los tratados internacionales, pero, digamos, esta constitución nos pone en ese pie. Es realmente complicado. Ya. Compañero, ¿alguien? Bueno, si por el momento que piensen. Mira, el lunes nosotros tuvimos un encuentro con nuestro alcalde de Recoleta, Daniel Jago. Y hay algo que dijo Daniel que es realmente preocupante. Hoy día, digamos, fuera de los que pueden aparecer figuras en ambas opciones, se ha establecido que no aparezcan figuras políticas. Está bien, porque a lo mejor dentro de la percepción ciudadana, y aquí caemos todas las organizaciones políticas, que tienen una bajísima percepción. Entonces, ¿quiénes deberían tomar la batuta de esto? Serían las organizaciones sociales, partiendo por las instituciones más grandes, como la CUT, la ANEF, Colegio de Profesores. Y yo conversaba el día del velorio con Martín Pascual y le preguntaba si se iba a echar a andar la unidad social que trabajamos en el anterior proceso. Y Martín me decía, mira, me decía, cuando vemos tanto anticomunismo dentro de la unidad social, de repente nos atacan por un lado, nos atacan por otro, y la verdad es que no se ayuda en nada. Entonces, claro, estamos en la disyuntiva de que también esas organizaciones sociales no están en manos de comunistas hoy día, ni la CUT, ni la ANEF, ni el Colegio de Profesores, por nombrar alguna. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de quién? Mira, la única que se para bien es la Metropolitana de Pobladores, están en todas las paras. Son las que han salido, digamos, a hacer una campaña en contra bastante positiva. Entonces, la pregunta es, ¿qué mirada le das tú en términos de quiénes debieran asumir mayormente el poco tiempo de campaña que queda? O sea, estamos hablando también de la fuerza ciudadana, pero también la fuerza ciudadana tiene que tener algunos referentes, que deben ser los referentes sociales. Y además de eso, plantearte lo siguiente. Estaba mirando así de pasada la tele y decía 4 baleceres en la región metropolitana hoy día. Hay un clima
que se está creando por los medios de comunicación de inseguridad total, que signifique, digamos, ir en contra de la posibilidad de tener un apoyo del pueblo por el mismo tema, o sea, valga la redundancia, de la inseguridad que se está creando. Porque una inseguridad que se está creando porque las balaceras generalmente son con extranjeros. Entonces, además de eso, tenemos esta arremetida de la derecha en contra del gobierno, por todos lados. Hoy día el tema era que por qué que el gobierno tenía, la ministra Toa tenía que echar 12.000 extranjeros en 2 meses. Resulta que hoy día había un avión que iba a salir a Venezuela con 60 inmigrantes y no fue Maduro ni el gobierno venezolano el que rechazó la llegada del avión, sino que fue un problema de la Dirección de Aeronáutica de Venezuela con la Dirección de Aeronáutica chilena, que no llegó un permiso, pero ya estaban diciendo que de Venezuela lo aceptaban. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación, las dos, de manejo? Bueno, dos en una, ¿cierto? Preguntas que plantea o más temas, ¿cierto? Que hay, bueno, la campaña, bueno, hay ahí una... Bueno, voy a partir por otro lado. El tema de la prensa y de los medios de comunicación es fundamental, o sea, los medios de comunicación son fundamentales para la democracia, para una sociedad informada, para el derecho a la información, y eso es un asunto que da para una conversación entera, ¿cierto? Es un asunto que aquí en Chile está absolutamente no resuelto. No está resuelto, los medios de comunicación en Chile están capturados, están, digamos, concentrados en pocas manos y están fuertemente dominados por la derecha, eso no hay ninguna duda, eso viene desde siempre, digamos. Una herencia de la transición, porque aquí hubo una decisión explícita de dejar caer los medios pluralistas, de izquierda, los nuevos medios. Sabemos bien, como digo, daría para una conversación entera, las formas de captura que hay, la falta de apoyo de parte del Estado, no hay una ley realmente buena de medios que proteja eso, y tampoco hay la voluntad, no la hubo, ¿no es cierto? Sabemos que por la vía del avisaje estatal se controla una buena parte del financiamiento de los medios y eso fue muy decidido y muy claramente ejecutado. Si se dejó caer a La Nación, Piñera cerró La Nación domingo, pero antes de eso, La Época, que era un diario nuevo, La Época la hundieron, ¿no es cierto? Por la vía de quitarle los avisajes, pero el Estado seguía teniendo avisaje con el Mercurio y la Tercera, y así surgió el medio el metropolitano, la televisión está totalmente capturada. Recordemos que al Consejo Nacional de Televisión, que uno diría, bueno, ahí es uno real. Farideh Serrán, la Premio Nacional, renunció a la presidencia del Consejo Nacional de Televisión porque era imposible hacer nada. Y su pelea fue justamente para el plebiscito pasado, por la manera de estructurar y de dar los tiempos en las franjas de propaganda electoral, ¿cierto? O sea, a ese nivel está capturado aquí esto. Entonces, bueno, la franja de propaganda no está bien resuelta, los tiempos no están bien resueltos, quién puede, quién no puede. Yo creo que tienen que salir todas las figuras posibles, todas aquellas figuras que no estén cuestionadas en asuntos de corrupción. Habría que decir que una lista larga en este momento nueva aparece por el tema de las grabaciones de Hermosilla, en que hay nuevos escándalos y vertientes que están por salir. En fin, yo creo que hay que cuidar eso, que es muy importante, y no restringir. Yo no creo que sea una buena idea que
digamos que las figuras políticas no salgan, las figuras políticas tienen que salir, sobre todo aquellas figuras políticas que tienen más arrastre, y esas existen. El mismo Jadwe es una figura política que tiene bastante arrastre, y credibilidad, y logros, ¿cierto? En la línea correcta, ¿cierto? Todo el trabajo municipal que ha hecho es espléndido. Y bueno, en fin, pero ahí las decisiones las están tomando en otra parte. Entonces, yo no restringiría la aparición de figuras políticas en la campaña en contra, pero asimismo la campaña extendida del en contra se da en todas partes, ¿cierto? Y ahí están jugándose distintas organizaciones sociales. Por ejemplo, desde el mundo de las luchas feministas, la decisión es súper clara. Las compañeras feministas lo tienen muy claro y la decisión está tomada. La coordinadora 8M, la red contra los abusos contra las mujeres, etcétera. Vayan ustedes a cualquier organización social feminista y van a ver que están en campaña desde hace mucho rato y muy claramente en contra de esta constitución. Hay llamados a marchar, a movilizarse, trabajos en territorio, ¿cierto? Lo tienen súper claro. Entonces, yo diría, la campaña para argumentar que esta propuesta, este texto, es muy negativo desde todas las perspectivas, y puntuales de cada uno de los derechos, transversal por la letra chica, atentatoria contra la democracia por dejar amarrado, y por constitucionalizar, dejar amarrado y constitucionalizado y amarrado por los quórum los grandes y sensibles problemas que nos aquejan como sociedad chilena. Salud, pensiones, educación, recursos naturales, laborales, derecho a huelga, etcétera, sindicalización, y ahí ecológico, agua, derecho al agua, acceso al agua, vamos repasando eso, ¿cierto? Y yo creo que desde todas esas perspectivas, la vivienda, ¿cierto? Que fue tan usada falsamente en el plebiscito pasado, con el texto anterior de Constitución, mintiendo abiertamente, y aquí pues queda muy mal. Recordemos que en el texto anterior fue el propio Miguel Launer el que asesoró, que acaban ustedes ahí en la Universidad de Santiago de darle el doctorado honoris causa la semana pasada a Miguel Launer, ¿cierto? Asesoró y estaba muy contento con los avances que significaban en derechos de vivienda el texto anterior, y este pues borra todos esos derechos y nos deja nuevamente en manos de las inmobiliarias y de la especulación de una manera realmente escandalosa. Entonces, bueno, yo creo que la campaña en contra del en contra no es solamente la campaña oficial, no es solamente la campaña que vemos por la televisión y las radios, no son las franjas, sino que es la movilización que se pueda dar en todo espacio, ¿cierto? Compañeros, preguntas, consultas, opiniones. ¿Apolo? Ya, ahora mismo. Sí. Micrófono, Apolo. Micrófono. ¿Está muteado? Ahí Ahora. sí, que no lo encontraba. Sí, en torno a lo que describe Roxana, encuentro perfecto, digamos. Y también encuentro perfecto lo que está haciendo la ultraderecha. O sea, están en su papel. Ellos están usando lo que nosotros llamábamos la manipulación mediática. Están usando todos los recursos para deformar el proceso, digamos, para influir negativamente en el pueblo, que no es tan ignorante como muchos piensan, ¿eh? Ojo con eso, que no nos van a meter
o que no van a meter el dedo en la boca tan fácil. Y en relación al anticomunismo que tú mencionabas, Fernando, parte de las tácticas más perversas que usa la derecha en general. Siempre que hay un problema, cualquiera, los comunistas somos los culpables. Entonces yo diría que no hay que tenerle miedo a ese asunto o temor, sino que tenemos que enfrentar. O sea, sabemos perfectamente que ante cualquier situación, la derecha, la ultraderecha, el fascismo, va a atacar lo que ellos dicen el comunismo. Y otras tácticas que usan en forma permanente, pues distraer, crear problemas, en fin, son las tácticas mediáticas de los medios de comunicación que tiene la derecha. Eso. Sí, pero una cosa, Polo, nosotros no estábamos hablando de la derecha, estábamos hablando de nuestros aliados en unidad social. O sea, Peor todavía. por eso te digo yo, gente que trabajó con nosotros, gente del No Ah, Más PP, sí, gente como que el presidente del Colegio de Profesores actuales. claro, Entonces, no estamos refiriendo a gente de la derecha, gente que trabajaba con nosotros claro. en el núcleo de Pero unidad tienen el social. bichito del anticomunismo. Si Bueno, sin ir más en lejos, algunos... No, no, adelante. no, sin ir más lejos, el otro día en la conversación que tuvimos con Daniel Jadwe, fuimos bien claros, digamos, nos odian muchos partidos aliados, la democracia cristiana, tienen odio a los comunistas por ser como somos, disciplinados, vigorosos, eh, muy disciplinados. Entonces, siempre va a existir el anticomunismo, siempre. Por En nuestro diversos aliado, motivos. ¿ah? Por diversos motivos, porque en algunos Claro, casos es instrumental, se usa como un arma, ¿cierto? El anticomunismo se exacerba, aunque no se sea tan anticomunista, pero yo he visto, lo voy a mencionar, porque sería muy inconveniente en este momento decir en qué estoy pensando, pero en campaña, no sé, de estudiantiles, ganar apelando a un anticomunismo. ah, Y eso se sigue usando en este momento y de gente que no es anticomunista, pero si ve que eso le va a servir, pues lo usa. Y eso es bien feo, pero horrible. se hace. eh, Y en otros casos es auténtico, digamos, como Estados Unidos, ¿no es cierto? Que después de ganar la guerra mundial, eran más anticomunistas que antifascistas, antinazis, ¿no es cierto? Y así es como mantuvieron a Franco, y así es como mantuvieron y protegieron a muchos jerarcas nazis, ¿no es cierto? Que llegaron acá, a Argentina, que se mantuvieron en el mismo España, protegidos por Franco, con el apoyo de Estados Unidos. O sea, digamos, su anticomunismo supera el antinazismo o el antifascismo a veces. eh, Entonces, bueno, eso es algo que Inagotable. hay que lidiar. Pero aquí hay un asunto que yo creo que le hace sentido a cualquier persona que lo piense dos veces. Esta constitución, o esta, digamos, no es constitución, esperemos que no llegue a ser una constitución. Esta propuesta de los republicanos, que no son auténticos republicanos, sino que es una usurpación de nombre muy patuda, porque no tienen ni un pelo de republicano. Eh, pues esta propuesta del Partido Republicano Chileno, liderados por estos personajes tan estrafalarios y desquiciados, ¿cierto? Eh, es nefasta desde todas estas perspectivas para cada una y uno de los ciudadanos que vayan a votar. Entonces, bueno, tenemos que conseguir que no se dejen engañar, que piensen muy bien, que no crean en este cuento de la estabilidad, porque con ese tipo de argumentos globales y supratexto, ¿cierto? Es decir, no importa lo que está escrito ahí, vayan a aprobar para terminar, ya basta de discusión constitucional, ¿cierto?
Ese es un argumento muy hábil, que pega, ¿cierto? Porque la gente está cabreada, ya que tiene que ver esto conmigo, ya aquí yo tengo los mismos problemas de siempre con esta o con cualquiera. Terminemos este gastadero de plata, ¿cierto? Y vamos a la estabilidad y ya yo sigo trabajando tranquilamente y pagando mis cotizaciones, no importa que se las roben el mundo financiero, ¿cierto? Ese es como un cierre rápido. Ya está, sigan robando y déjennos en paz. Y es como la estrategia del chorreo. Bueno, espero que eso no cale tanto y la gente realmente se dé cuenta con la ayuda de todo lo que podamos hablar y por sí mismos también, porque como decimos, ¿cierto? Que la gente es bastante inteligente, pero tiene que tener a alguien en que creer, alguien tiene que hacerse cargo de esta cuestión. No gobiernos débiles que no hacen las reformas que tienen que hacer y siguen haciendo pactos y transando con lo mismo de siempre. Eso no nos va a llevar a buen destino. Por ahí sí surgen los populismos, así surgen incluso los líderes fascistas, ¿cierto? Que justamente surgen en momentos así de desesperanza. Cuando ya no hay camino, pues surgen esas voces, esos líderes, esas promesas que son vanas y que son suicidas, por otro lado. Todas han terminado mal en la historia de cada país, de la humanidad, y no estamos libres de eso. Claro, ahora tenemos la tarea de la votación de la Constitución, pero no es lo único que tenemos por delante. Digamos, si es que se aprueba esta Constitución, el camino va a ser cuesta arriba. Si se rechaza, como esperamos, esta propuesta indigna, pues vamos a tener que batallar por corregir, por tener una Constitución realmente como la gente, como se merece este país, como puede este país, con la riqueza que tiene, y dejar de entregarla a que se la roben, pues se la están robando, ¿cierto? Y esta Constitución lo que hace es, con sonrisitas, ¿no es cierto? Con una máscara, con una mueca, con una sonrisa de mueca, de máscara, es engañar para que seguir con estos robos, los robos de los bienes comunes, naturales que tenemos, que se los roban ellos mismos, de nuestras cotizaciones, de todos y todos los trabajadores chilenos, que se la roban mes a mes, ese sector, se la roban abiertamente, descaradamente, seguir con eso, y el gran negocio de la salud. Y vamos para abajo, porque aquí hasta para morirse es un negocio, ¿cierto? El negocio de la muerte, el negocio de las inmobiliarias, de la vivienda, el negocio de la tierra, la especulación territorial, y así vamos dándole, ¿no es cierto? Entonces, con una sonrisa muy amable, ¿no es cierto? Muy así simpática, quieren que la ciudadanía les apruebe ahora consolidar eso. Esperemos que sea en contra. Eso es, sea en contra. Bueno, a ver, compañero Manuel, la última. Está muteado, compañero. Prende el micrófono. Ahí sí. Me gustaría saber qué opinan nuestra invitada respecto de la paradoja que después del estallido social que aterrorizó a la derecha, la tuvo en el suelo, estaba dispuesta a aceptar casi cualquier cosa, a una vuelta de unos años nos encontremos con la paradoja de que tenemos que elegir entre la constitución de Pinochet y la constitución de los mal llamados republicanos que nunca han sido republicanos. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Ya? Decimos que Chile la gente es un pueblo inteligente. Yo he escuchado mucho, por muchos días, de que sí, puede ser que somos un pueblo inteligente,
pero también y con mucha fuerza, de que Chile es un pueblo muy conservador. No sé por qué, tengo mis opiniones, pero bueno, ¿cómo explicamos esa paradoja que nos llevaron desde la gran manifestación a hoy día, en que con todos los vericuetos que hubo, nos estamos encontrando con una constitución que al final fue elaborada a espaldas de la gente y que nos pone a decidir entre la constitución de Pinochet, modificada en algunos casos, y la constitución de los republicanos. Yo hoy día tengo que defender la constitución de Pinochet. Eso nomás. Yo no defiendo la constitución de Pinochet, voy a votar en contra de esta porquería, sin defender la constitución de Pinochet, que es otra porquería, ¿no es cierto? Pero no por eso voy a votar por una peor, ¿cierto? No estoy votando por la constitución de Pinochet, estoy votando porque esta es nefasta. Y vamos a tener que encontrar el camino ya vamos a tener el momento para tener una versión distinta y vamos a tener que hacerlo y eso nos va a tocar como proceso y vamos a tener que pelear por eso ahora. No me siento en lo más mínimo diciendo, no, me equivoqué, me gustaba la de Pinochet. No, no me gusta la de Pinochet. Lo que quiero es una constitución escrita verdaderamente sin engaño por la ciudadanía y esta no lo fue, esta fue capturada. Una explicación que yo creo que no la tenemos todavía. ¿Qué pasó ahí entre que vino el estallido, votamos por una nueva constitución mixta, no? Y de repente terminamos, ¿no es cierto?, con que la propuesta se rechazó y quedamos atrapados con un gobierno además que se empeñó en que fuera rápido y que fuera ahora, en caliente, se aceptó un nuevo proceso, cuando se debió haber decantado la siguiente etapa, se dijo en ese momento, ¿cierto? Esto está mal, no se puede hacer así sobre la marcha, en fin, una cantidad de errores sobre los errores. Yo personalmente considero que votar sí o no por un texto, además este es el texto más largo del mundo, porque el otro no, la campaña era que esta era muy larga, no sé. Bueno, esta es peor, ¿cierto? Digamos, esta es una de las constituciones más largas, propuestas más largas que existe. Me parece bastante inconveniente el voto sí o no, porque en el todo o nada es un voto, es un paquete muy grande. Entonces, podría encontrarse un camino en donde se vote por parcialidades, por no artículo por artículo, porque eso sería una cuestión muy engorrosa, pero por grandes conjuntos de cosas, ¿cierto? Derechos sociales, nos parece bien o no, este paquete de derechos sociales, luego los temas sobre democracia y poder, en fin, uno podría hacer una votación así y con una iteración del proceso en aquellos asuntos no resueltos, donde no hubo mayoría, digamos, una iteración democrática, pero para eso habría que confiar un poco en la ciudadanía, en el pueblo, no tratar de capturarlo todo desde el Parlamento o desde los partidos políticos, ¿no es cierto?, que se vieron aterrados, no solamente la derecha, se vio aterrada la derecha más que nadie, ¿cierto? La oligarquía, pero también, hay que decirlo, otros que están más cercanos a nosotros, ¿cierto? Con los que hemos estado en algunos pactos, también se vieron aterrados. Algunos partidos instrumentales que hay por ahí, que digamos, se han visto involucrados en toda esta transición, en todo lo que hemos estado hablando. Son beneficiados, digamos, son parte de lo que se ha venido a llamar el partido del poder o el partido del orden, que siempre se alían para entrampar, ¿cierto? Figuras de algunos de estos partidos transversales que se agrupan ahora, se han agrupado, se han salido y se han agrupado explícitamente en un grupo, que les pierdo la pista a los nombres de esos grupos. Espero que
vayan cambiando de nombre, van desapareciendo, se pasan para acá, para allá, en fin. Bueno, estas cosas pasan, pero que estemos apoyando la constitución de Pinochet, votando en contra, no me parece para nada. Lo están tratando de decir así, pero yo creo que no debiéramos quedarnos con esa idea, porque lo que estamos haciendo es rechazando un momento de trampa, un momento de letra chica, un momento de amarre y de congelamiento para que no podamos avanzar. Y eso es inaceptable. Y si pues se logra eso, vamos a tener que romperlo por otras vías, ¿cierto? Pero vamos a tener que dar curso democrático a la sociedad chilena, porque no va a ser posible quedarse con un cascarón, ¿cierto? Una capita de hormigón encima. Eso no se puede aceptar. Digamos, más allá de que uno diga no se puede aceptar o no, bastaría ver la historia para reconocer que no es aceptable y que la fuerza de los procesos sociales tiene más poder que esos intentos de grupos oligárquicos, de grupos élites, ¿cierto? De grupos reaccionarios, de grupos, en este caso, unos pobres, frescos, infelices, que están usufructuando de las riquezas de este país, ¿cierto? Porque son ilegítimos, además. Entonces, bueno, vamos a tener que encontrar esa fuerza para abrir el proceso como corresponde en un tiempo más. Bien. Quiero agregar una cosa. Cuando las Sí. cosas sin la participación de las voces auténticas, que es lo que ocurrió, y lo voy a decir aquí, aunque no es el tema nuestro, pero está ocurriendo en el mundo con la cuestión palestina. En Palestina se instaló una decisión, porque mucha gente decía, no, pero es que esto lo decidieron entre todos. Lo decidieron entre todos en otra parte y los únicos que no estuvieron en la decisión fueron el pueblo palestino, que son los que estaban en ese territorio. Se llamaba Palestina y les impusieron una cosa, ¿cierto? Que es la creación del Estado de Israel a la fuerza, sin preguntarles, sin agua va, hace 75 años atrás, ¿cierto? Bueno, ha pasado mucho tiempo, hay armas, hay poderes, hay matanzas, hay segregación y una cantidad de injusticias mucho mayores que las que estamos viviendo nosotros. Y el asunto no se resuelve, porque no se va a resolver hasta que no haya un respeto por un pueblo que tiene derecho a su soberanía, a su autodeterminación, ¿cierto? Entonces, bueno, esas luchas son peores que nuestro plebiscito del 17 de diciembre y yo creo que vamos a lograr rechazar esta basofia del Partido Republicano Chileno y vamos a encontrar también el camino de tener una constitución que nos permita avanzar como sociedad con toda esta juventud instruida, con todas las posibilidades de riqueza que tiene este país, que no siga quedando en manos de unos pocos y siga quitándole la oportunidad a este pueblo. Gracias, compañera Rosana. Agradecerle eternamente este tiempo para encontrarse con la corporación nuestra. ¿Ah? Siempre hemos sentido una cercanía con usted, también con otros académicos de la universidad como Marcela Vera, que también la tuvimos anteriormente. Así que desde ya agradecerle una vez más y decirle que la vamos a tener siempre en nuestras oraciones para que en los momentos en que necesitemos su opinión la podamos comprometer. Así que a todos los compañeros y compañeras, bueno, hoy día habemos puros varones nomás. Varones. Y la Verónica. De veras, Verónica Muñoz. Es que no le veía, no le he visto el rostro. Y también aquí en el chat. Ya.
Yo creo que hay personas que no han entrado, ¿no? No, están, Hola, sí, aquí estoy yo, está Verónica escuchando. Ya. No, muy valioso, escuché el aporte, excelente. Que uno muchas veces se desanima con todo, escucha tanta gente que habla tanta estupidez y tiene que soportar esa estupidez. Y bueno, y la compañera da ánimo y deja muy claras las cosas. Así que le agradezco mucho, mucho, mucho. Y a todos, pues, que tengan un descanso merecido este fin de semana. Eso nomás, pues, adiós. Muchas gracias. Gracias, igual Verónica. Y a igual para ti. Tiare Macaya y a Omar Bermúdez, que escribieron en el chat. Un abrazo. Bien, buenas noches, compañeros, que tengan un buen fin de semana, que estén bien, nos vemos pronto. Gracias, Roxana. Todo muy bueno. Carlos, Un abrazo. Carlos, Muchas gracias por la conversación. Carlos, Muchas Gracias a ustedes. gracias, Roxana, muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo, un saludo. Chao, chao. Los hombres de negro se despiden. Hombre de negro. ¿No íbamos a ver las frases?